Y seguimos en Conectadas y presentamos esta columna mensual de lactancia, donde hoy tenemos una invitada de lujo, pero antes de comenzar quiero hacer referencia y mencionar a nuestros auspiciantes de todos los meses que nos bancan en esta hermosa columna. Gracias, Nursiker. ¿Sabés que hay una solución innovadora para las mamás que nos encontramos en el periodo de lactancia? A través de los discos absorbentes lograrás la cicatrización de grietas y te mantendrás seca durante todo el día. Adiós a las grietas, adiós al dolor. Nursiker, liberando mamás. Tenemos una invitada de lujo, vamos a abordar un tema tan interesante, tan lindo, pero era necesario poder invitar a un referente especialista en la materia. Si bien nosotros desde el consultorio de lactancia, en nuestras columnas ya hemos estado tocando un poquito este tema, abordándolo de manera muy superficial, hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Lauriana Vergese. Ella es licenciada en psicología, terapeuta gestáltica, corregime si lo digo bien, y especialista en psicología perinatal. ¿Cómo te va, Lauriana? ¿Cómo estás? Hola, Un gusto Celeste, recibirte mucho hoy en gusto. este living. Muchas gracias a vos, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá en este espacio, que la verdad son temas delicados, son temas importantes de abordar, de poder mirar hoy en día. Y bueno, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros que podemos contar realmente o dar a conocer también un poquito estas especialidades que quizás por ahí no se visibilizan tanto. Nosotros desde el área de salud y trabajamos mucho con las pacientes en el puerperio, en la gestación, y quizás uno puede gestionar un plan de acción, contener, ayudar, pero no de la manera quizás de la manera en que ustedes lo hacen. Esta especialidad que lo aborda de una manera muy distinta, y me gustaría que por ahí comentes un poquito, Lau, ¿de qué se trata esto de abordar la parte perinatal? Bien, bueno, la psicología perinatal es un campo de la psicología que aborda para promover la salud mental de las mamás desde la gestación, la búsqueda gestacional, el puerperio, el parto. Tenemos una mirada ecosistémica desde, digamos, donde ponemos en eje al bebé que recién llega a este mundo, a la mamá, a todo el entorno, acompañando a las familias, ¿no? Digo, desde la psicología perinatal acompañamos procesos de gestación, búsqueda gestacional, tratamientos de reproducción asistida, tratamientos de fertilidad o infertilidad, preparación para el embarazo, el parto, el puerperio, procesos de crianza. Sí, es amplio, es amplio. En este caso, nosotros que estamos a cargo de esta columna de lactancia, bueno, podemos ver en muchas ocasiones estas mamás que transitan un puerperio muy inmediato, de una semana quizás, es ahí donde las vemos tan vulnerables. Y bueno, vemos lactancias postergadas, lactancias muy dificultosas, y la pregunta por ahí, Lau, es saber si el modo en el que nacen, las intervenciones que se realizan, ya sea cesárea o parto, intervenciones necesarias o no, en ese nacimiento donde se invade un poco este ecosistema que vos nombrás, si eso interfiere en el proceso y en el inicio de lograr una lactancia. Bien, bueno, nosotros miramos como muy importante el nacimiento. Creemos que es un momento trascendental en la vida de esta mamá, de este bebé que llega al mundo, de la familia también. Y es una experiencia psíquica sumamente impactante en la vida de una persona y que tiene hormonas, ¿sí? Está mediado, está modulado por neurohormonas que son extremadamente sensibles al ambiente, ¿sí? Hablamos de hormonas como la oxitocina, la prolactina, que es muy importante en la lactancia, catecolaminas, bueno, una serie de hormonas que
si se interfieren y se interrumpe ese proceso, bueno, y cada intervención que haya en el proceso de nacimiento va de alguna manera a interrumpir o a dificultar la lactancia. Eso no quiere decir que no se vaya a dar la lactancia, sí, se va a dar, pero sí necesitamos como poder mirar todos esos procesos y abordarlos. Sabemos que este bebé, lo primero que necesita el bebé al llegar al mundo es el cuerpo de la mamá. ¿Sí? El bebé cuando nace necesita el cuerpo de su mamá y la mirada de su mamá. Esto también, bueno, nuevamente está modulado por hormonas, ¿sí? Que a nivel cerebral van a ir dando, porque en realidad lo que sucede es que no es solo dar alimento y cuidado al bebé. El bebé necesita apoyo emocional, ¿sí? El psiquismo se va generando, se va desarrollando el cerebro también a partir de la fusión emocional de esa mamá con ese bebé, que en el primer momento es sumamente importante, ¿sí? Entonces, bueno, cuando lo primero que necesitamos ver es que exista el contacto piel con piel, ¿sí? La llamada hora sagrada. Y el contacto piel con piel es lo fundamental a la hora de poder mirar que esa lactancia pueda empezar a generarse sin dificultades. Cada intervención que vaya alejando de la fisiología del trabajo de parto va a ir como dificultando esto. Entonces es necesario mirarlo. Además también, digo, las cesáreas, por ejemplo, que es una intervención que muchas veces es necesaria porque hay intervenciones que podemos llamar como son necesarias porque hay una cuestión donde se necesita, ¿sí? El nacimiento, puede que haya un peligro real en ese trabajo de parto, que se dificulte o lo que sea, y es necesario para el nacimiento. Entonces, esa intervención, como la cesárea, no necesariamente va a implicar o impedir claro, lo que sí, digamos, la dificultad llega cuando existen situaciones donde sacan al bebé de la mama, interfieren el contacto piel con piel, cuando hay intervenciones acríticas. Exacto, ¿sí? Que nosotros las llamamos rutinas acríticas, claro. Como por ejemplo las mediciones que le hacen del perímetro cefálico, Tal cual. que todo eso se podría hacer estando mientras el bebé hace el contacto. Exactamente. Son rutinas acríticas que no son necesarias o urgentes. Exactamente. Entonces, digo, bueno, esto por un lado, las cesáreas o las intervenciones que son necesarias por un lado están bien. Ahora, hay otras que son acríticas y que se hacen en las instituciones y eso es lo que va dificultando de alguna manera, lo que yo también lo llamo, de alguna manera van como alejando a la mamá de la importancia que tiene ella y digamos, la mamá tiene que estar en el centro del nacimiento de su bebé. ¿Sí? Entonces digo que las cuestiones rutinarias, las mediciones, como vos le llamás, todo esto que se puede hacer justamente en contacto con la mamá. Entonces digo, bueno, toda esa cascada de hormonas que se van generando a nivel cerebral, tanto en la mamá como en el bebé, porque la mamá necesita, como por ejemplo la oxitocina, las catecolaminas, que son hormonas que a nivel cerebral le van a ir dando esta fusión emocional que tanto necesita para poder sostener a ese bebé. La hormona del amor. Exactamente, es la hormona del amor. Es lo que va a dar y lo que va a generar amorosidad y que esa mamá pueda estar disponible para ese bebé. Y por otro lado, en el bebé,
también existe la oxitocina y hay otras hormonas como la noradrenalina que lo van a mantener en un estado de alerta para poder encontrar el pecho de su mamá y la mirada de su mamá. El bebé también es un agente activo en ese nacimiento y en esa búsqueda de la teta. Exactamente. Además, nosotros, bueno, ya sabemos que en otras ocasiones lo habíamos hablado, que ese contacto piel a piel, más allá de colaborar en su parte psíquica, donde ese niño se regula su nivel de estrés, porque se encuentra ya en un apego seguro, también regula su parte fisiológica, además de regular la respiración, regula su temperatura y lo predispone a mamar, donde ya en ese contacto con la mamá, el órgano del sensorio que más desarrollado tiene este bebé es el olfato. Entonces, cuando nace, toda esa cascada de hormonas a la que vos haces referencia hacen que este bebé se dirija como un GPS hacia la teta solito. Tal cual. Y bueno, eso es todo producto de estas hormonas que se intercambian entre mamá y bebé y que muchas veces el sistema de salud interfiere en eso o interrumpe. Entonces es importante cuando ya tenemos la fecha de nacimiento o se avecina la fecha de parto o hay una cesárea programada, poder gestionar esto, poderlo hablar con tu ginecóloga para poder pautar algunas cosas que te gustarían que sucediesen dentro de ese momento, dentro de ese nacimiento, que es sumamente necesario por todo esto que estamos hablando. Interrumpir estos procesos naturales dificultan entonces una lactancia a corto y a largo plazo. Totalmente. Sí, es importante destacar que, por ejemplo, en una cesárea, no la intervención en sí es lo que va dificultando la lactancia, sino que muchas veces lo llevan al bebé, ya le dan mamadera, ya le dan chupete y entonces se va como interrumpiendo esto porque en realidad lo que pasa en el bebé también es que hay una confusión, lo que llamamos la confusión tetina-pezón, ¿no? Que las cuestiones musculares no son iguales en la succión de la tetina que del pezón de su mamá. Entonces, bueno, ya el bebé se pone más irritable, se confunde, hay una confusión. Entonces, bueno, todo eso va dificultando de alguna manera la lactancia, ¿no? Entonces, es importante también destacar que no es la cesárea en sí, sino todo lo que va sucediendo. Yo soy muy crítica del sistema de salud porque estas cosas, bueno, van interrumpiendo y después van poniendo a la mamá también en esto de la culpa. Exacto. Yo no he podido amamantar, fui yo la que no pude, ¿no? Y entonces digo, hay que mirar todo, hay que mirar en general lo que va sucediendo también. Exacto, porque, bueno, justamente a esto que vos traes hoy a la mesa, habla de este mito que está fuertemente arraigado, que la cesárea dificulta o retrasa la lactancia. Y acá, bueno, estaríamos dejando un poquito en claro que esto no es así, que lo que interfiere en realidad, más allá de la práctica, que no tiene absolutamente nada que ver, el proceso de la lactancia se ve interferido por el entorno donde nace ese niño, por el sistema de salud, por agentes mismos de salud, que quizás desconocen mucho. No vamos a castigar tanto, pero hay mucho desconocimiento acerca de estos procesos. Si bien hoy por hoy rige una ley de parto respetado, donde las familias, hay muchas familias que tienen conocimiento acerca de esto y de esta ley, de todo lo que implica, y en muchas instituciones no se puede llevarla a cabo porque su infraestructura por ahí no lo permite, pero creo que el aporte desde cada uno como agente de salud ya cambiaría muchísimo ese entorno, ese modo de nacer. Totalmente. Ese modo. Yo creo que poder empezar como a mirar desde la información, a poder en realidad, esta ley es una ley que no es una ley caprichosa, es una ley que está mirando justamente esto, las necesidades fisiológicas que tiene una mamá y un bebé al momento del nacimiento, ¿no? Como todos los mamíferos, las madres también necesitamos intimidad,
oscuridad, contención, apoyo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que implica la ley es más llevado hacia la fisiología del proceso, ¿no? Entonces, digo, y eso es lo que de alguna manera, luces altas, luces fuertes, frío, que no haya alguien de confianza, que monitoreen todo el tiempo, claro, que monitoreen todo el tiempo. Es violento, aunque eso esté bastante invisibilizado todavía, eso tiene que ver con la violencia, ¿no? Monitoreos constantes, no es lo mismo hacerlo desde la información y desde el cuidado que desde el miedo. Entonces, digo, ya el miedo también es aprendido, más allá de que es una emoción básica, es aprendido. Y las hormonas que se ponen en juego en el miedo van a interferir justamente, digo, la adrenalina interfiere en toda la otra cascada de hormonas que son necesarias para que el trabajo de parto se desencadene, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va a ir interfiriendo de alguna manera también en la lactancia, en los procesos de salud. Sabemos que el puerperio y en el puerperio inmediato hay un momento de mucha vulnerabilidad psíquica y a la vez llega un ser muy vulnerable también al mundo. Entonces, bueno, hay que mirar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué la mamá se culpa tanto? Bueno, yo creo que justamente por eso, las mujeres estamos como todo el tiempo en la mira, ¿no? Y acá también es necesario que encontremos como redes de apoyo a la lactancia, ¿no? Estamos siempre cuestionando qué pasa con la mamá y la mamá es quien a veces no tiene toda esta información, no cuenta con toda esta información. Empezamos con hay un montón de mitos, que si el pezón está retraído, que si los pechos son chicos, que si no lo prendes cada tantas horas y que, bueno, todas estas cuestiones que en realidad son falsas, ¿no? Bueno, todo eso van poniendo a la mamá en un lugar como de cuestionamiento. Y yo creo que también es una cuestión de poder mirar qué pasa con cada mamá, ¿no? Digo, cada puerperio es diferente porque cada ser humano es diferente, porque traemos una mochila vital, como le digo yo, que es muy distinta. Y entonces, digo, tenemos que garantizar la lactancia, porque esto de que la lactancia materna es lo mejor, es real, pero no como un imperativo, sino como un derecho a garantizar, ¿no? Claro. Hay mamás que realmente no pueden dar la teta. Digo, si bien hay un pequeño porcentaje de mujeres que no producen leche, estamos hablando del 3% aproximadamente, hay otras mamás que, bueno, por alguna cuestión de salud también hay una contraindicación para poder dar de mamar. Pero hay otras mamás que no pueden y que no lo eligen, ¿sí? O hubo, por ejemplo, abuso sexual previo, hubo trastornos de alimentación, bueno, un montón de cuestiones que implican que esa mamá no puede dar la teta y que no quiere dar la teta, que no puede, claro, que no puede, ¿no? Entonces digo, bueno, también es poder mirarlo sin juzgarlo, ¿no? Y sin culpabilizar todo eso. Entonces, por esto digo, ¿no? Que es como el mirar caso por caso, el mirar el deseo, acompañar el deseo. Hay mamás que lo desean pero no pueden por todo esto que estuvimos hablando, porque estuvo como interrumpido todo el proceso fisiológico y se la pone a la mamá en cuestionamiento, ¿no? Mira, y en el foco de la... Claro, cuando en realidad hay todas estas otras cuestiones bastante violentas a las que atender, a las que mirar, profesionales que a veces no acompañan o no están capacitados para eso. Y también
bueno, poder mirar esto, ¿no? Que hay mamás que no pueden. Y sobre todo también mirar la psicopatología del puerperio. Como dijimos recién, el puerperio es un momento de mucha vulnerabilidad, donde se ponen en juego y se reeditan algunas cuestiones bastante traumáticas que tienen que ver con momentos previos de la vida de una mujer, de una familia. Entonces, bueno, hay dificultades. Y también en esto de la psicopatología es importante poder mirarlo, ¿no? Hay cuestiones psicopatológicas a atender en el puerperio que son específicas del puerperio. Hablamos, por ejemplo, de tristeza, que es el llamado baby blues. Es una tristeza transitoria que aparece ni bien se inicia el nacimiento, el puerperio, y puede durar entre 10 y 15 días, es normal. Esperable y aparece entre el 50 y el 80% de los casos, ¿no? Es un índice alto. Es un índice alto, pero es transitorio y es, bueno, esto es lo esperable, ¿sí? Pero bueno, muchas mamás también, ¿no? Empiezan con esto de si está todo bien, si hay, ¿por qué si mi bebé está bien y por qué estoy así? Tenés que estar bien y tenés que, digo, ¿no? Y aparece culpa, aparece ansiedad. Y bueno, y todas esas cosas también son cuestiones a atender, porque, bueno, tenemos que mirar todo eso también a la hora de acompañar la lactancia, acompañar el puerperio. Después hay otras cuestiones un poco más graves, si se quiere, como por ejemplo la psicosis puerperal, que se da en pocos casos, entre el 0,1 y el 0,2% de las puérperas, la depresión posparto, que es entre el 10 y el 15% de la población, puede generar depresión, bueno, y algunas otras cuestiones, pero creo yo que acá también tiene que haber profesionales comprometidos y formados, porque lo primero que a lo que se tiende es a, bueno, tenemos que medicar, porque sí, es real que en estas patologías hay que medicar, pero lo primero que se dice es, hay que dejar la lactancia, porque, por ejemplo, ¿no? Porque la medicación psiquiátrica, los psicofármacos, no van de la mano con la lactancia. Y no es real. No, eso es un mito. Sí, eso también es un mito, por eso es que requerimos profesionales, psiquiatras, profesionales de la salud que también puedan estar actualizados en estos temas. Además, porque también la lactancia materna en todos estos casos hay estudios que hablan de que en realidad van a favorecer la evolución del diagnóstico, ¿no? El pronóstico va a ser favorable si se continúa con la lactancia materna. Exactamente. Incluso nosotros, bueno, ya hemos tenido varios casos en el consultorio donde hay mamás gestantes que están cursando una psicopatología, que están medicadas, entonces esta medicación se continúa durante la lactancia y bueno, ya que no afecta en la gestación, tampoco afecta o se transfiere a través de la leche materna. Esa mamá puede continuar con su medicación, como lo hace habitualmente, siempre y cuando, obvio, que hay un equipo interdisciplinario, acá es donde se trabaja en conjunto, porque uno evalúa muchas veces la conducta de ese bebé o cómo se comporta ese bebé o cómo va a responder ese niño a un ajuste de la dosis de la medicación de la mamá. Entonces todo eso se trabaja en equipo. Una de las grandes realidades que dijiste recién, Lau, es que la medicación utilizada en estos casos de la psicopatología que curse la mamá no se transfiere en la mayoría de los medicamentos, no se transfieren por su alto peso molecular, no se transfieren a través de la leche materna. Hay creo que 1 o 2 medicamentos que creo que uno de ellos es el litio, tengo por ahí así como que es uno de los medicamentos que
quizás por su peso puede transferirse en mínimas dosis, pero no genera toxicidad. Sí, pero bueno, psiquiatras que estén especializados en perinatología, perdón, bueno, pueden ver qué medicación puede suplementarse o cambiarse por el litio o por lo que sea, para que, bueno, para que esta mamá pueda recibir toda la medicación que sea necesario, y a veces es transitorio también, ¿sí? Eso es importante mirar, que es transitorio, que es un momento particular y especial de la vida de una mujer, y que no es para siempre, a no ser que haya casos, bueno, donde sí haya patología previa, ¿no? Lo que pasa es que generalmente lo exacerba estas hormonas que sí, claro, florecen en el puerperio, entonces por eso mismo es que nosotros le decimos que es transitorio. Sí. Lau, como para ir cerrando, entonces por ahí un poquito esto de qué tema le damos a esta columna. Y en un primer momento yo había pensado lactancias no logradas. Bueno, hablando un poco de todo, llegamos a la conclusión de que no son lactancias no logradas, porque estaríamos como culpando en el fondo, o que hay alguien que en este caso puede ser que la mamá no lo logró, que no es esa la finalidad. Son lactancias robadas. Sí. En algunos... Decilo. Sí, lo voy a decir. Son lactancias robadas. Sí. Bueno, yo creo que en la gran mayoría de los casos sí. Sí. Como decía recién, son muy pocos los casos donde no se puede lograr una lactancia porque, bueno, hay cuestiones específicas donde, bueno, no se logra, no se da. De todas maneras hay que mirar y acompañar el deseo de esa mamá. Hay mamás, como decíamos recién, que van a querer una lactancia exclusiva, o otras van a optar por una lactancia mixta, y otras van a optar por una lactancia con mamadera. Yo creo que lo más importante es poder como mirar el vínculo, favorecer el vínculo de apego de esa mamá con ese bebé desde el deseo. ¿Sí? Ahora sí hay que mirar por qué una práctica que es tan beneficiosa, tanto para la mamá como para el bebé, es tan difícil de llevar a cabo. Y yo creo que también acá tenemos que mirar una cuestión, digo, más desde lo social, más desde el acompañamiento, desde la información, desde la amorosidad, para no robar lactancias. Exactamente, ¿Sí? ser más empáticos. Sí. Sí, totalmente. Sin juicios, sin prejuicios, ¿no? Hacia esa mamá, hacia esa familia, poder mirar que hay mamás que tienen que volver a trabajar muy pronto y que realmente no pueden llevar a cabo una lactancia como desearían hacerlo, ¿no? Y eso también es respetable y es merecedor de tener un acompañamiento, un acompañamiento real, más allá de que algún familiar, un amigo, me parece que es sumamente importante la mirada que aportás desde tu especialidad para poder acompañar estas mamás que desean o no amamantar y aquellas que no lo han podido conseguir por alguna interrupción en este proceso o por algún motivo. Saber que pueden tener ayuda, sí, totalmente, que es necesario sanar ese proceso, porque hay muchas mamás que manifiestan y se ve mucho en el consultorio cuando cursan un segundo embarazo. Lo primero que manifiestan es: no pude amamantar el anterior, y es como que traen esa mochila o ese duelo no sanado. Sí, totalmente. No sanado. Y están embarazadas de muy poquitas semanas y quieren de manera imperativa empezar un taller de lactancia o aprender. Y uno puede ver porque queda como muy descubierto esa necesidad de querer cubrir algo que no han podido. Que no lo han podido hacer. No lo han podido hacer. Entonces es este tipo de duelos o de procesos para sanar son los que
me gustaría que el público en general, que la audiencia, que muchas mamás, si sos mamá, tenés una amiga o tenés alguien conocido que esté pasando por esta situación, o crees que necesita realmente ayuda, que está embarazada, que no ha podido lograr su lactancia, bueno, quiero mostrar que esta especialidad de la cual vos te apoderaste y la ejerces de manera tan amorosa y tan cálida, está para poder acompañar de la manera que tiene que ser. Uno puede acompañar, yo como asesora, como puericultora o como lo quieran llamar, puedo acompañar de miles de maneras una lactancia, pero hay cosas que por ahí escapan a mí, sé hasta dónde llega mi alcance, mi límite, y creo que esa cuerda del otro lado es tu labor, sos súper merecedora de eso, Bueno, y por eso deseo que la gente y el público, Villa María, la zona, conozca y sepa de lo que realmente haces, porque es muy importante, Laureana, muy importante. Tu capacidad de poder resolver o poder acompañar estos procesos son vitales. Sí, totalmente. Es un momento vital, muy importante en la vida de una familia. Entonces, digo, poder mirarlo, poder ver que no venimos sabiendo ser madres, no venimos sabiendo amamantar, no venimos sabiendo un montón de cosas, ¿no? Y se van interrumpiendo, y creo que ahí necesitamos, por empezar, redes de sostén. Una mamá sola no puede sostenerse en este momento de vulnerabilidad, y mucho menos sostener a un bebé. Y es tan importante poder como acompañar y poder mirar ese vínculo, ¿no? Porque estamos hablando de una impronta, ¿sí? Estos primeros momentos quedan como impronta en la vida, en el psiquismo de una persona, ¿no? Entonces es tan importante poder mirarlo, y yo creo que lo primero que tendrían que hacer las personas que nos acompañan o que acompañan la maternidad, hablo de maternidades y de mujeres en general, como una generalidad, pero también podemos hablar de personas gestantes, ¿no? Y de familias y familias diversas. De todas maneras, yo creo que, bueno, el primer regalo que debe recibir una persona gestante es información, y es el teléfono de un asesor en lactancia, ¿no? Y alguien que pueda acompañar amorosamente ese nacimiento, porque de eso va a depender también, la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando del futuro de la sociedad y de que queremos mejorar, y cada persona desde su lugar, como dice Michel Odent, que fue uno de los precursores de la psicología perinatal, cada persona desde su lugar puede aportar a los modos de nacer, y modificar los modos de nacer es modificar también un poco y aportar amor al mundo. Yo creo que es eso. Cambiar el modo de nacer para cambiar el mundo. Totalmente. Exactamente. Sí. Bueno, Lau, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Un placer que que hayas podido venir y compartir tus saberes, que son tan hermosos en esta columna. Y bueno, nos despedimos sin antes agradecer a Nursiker, que quiero hacer un paréntesis muy pequeñito. Hemos recibido de la empresa el nuevo pad, que es para cesárea, que es muy parecido al pad que viene teniendo la empresa de la línea Polymem, y es un parchecito que es mucho más cortito, con una formita como un poco más anatómica, es un poquito menos molesto, no es tan grande como el anterior, pero con la misma efectividad, los mismos componentes, el mismo producto, que mantiene tu herida sequita, limpia, impecable, favorece la cicatrización y libera analgesia. Así que este parche nosotros lo amamos en esta columna, como todos los productos de Nursiker. Gracias. ¿Sabés que hay una solución innovadora para las mamás que nos encontramos en el periodo de lactancia? A través de los discos absorbentes lograrás la cicatrización de grietas y te mantendrás seca durante todo el día.
Adiós a las grietas, adiós al dolor. Nursi Care, liberando mamás.